Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. Soy el doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy 24 de marzo, recuerdo que hace 4 años empecé todo este trabajo de hacer los videos, de llegar a ustedes todos los días. Y la razón para que haber empezado este 24 de marzo, hace 4 años, haciendo videos, estos videos que les doy, estas charlas, fue porque el día 24 de marzo me llamaron allá en la dirección del Seguro Social Campesino, donde yo era médico, para decirme que que tenía que acercarme ese rato de urgencia allá. Y dije, pero en este momento no puedo, estoy llevando a un paciente, a un joven que tiene preeclampsia y tengo que llevar al hospital de Muisne. No, usted se tiene que asomar en este momento, señor. Me lo decía un novato que apenas tenía algo más de 25 años, que le habían puesto y que había sido contratado para llevar, simplemente para contar el número de personas sobre las que tenían que hacerse algunos de los beneficios que hubo después de la erupción. Yo trabajaba en la zona del terremoto, en la zona de Muisne, en el cantón Muisne, y había sufrido el impacto del terremoto en ese momento, porque además de que era el médico en la zona, en el Cabo San Francisco, en la zona de Galeras, en la zona de Quingue, que está directamente al frente de Pedernales, por culpa de ese terremoto, pues tenía un apartamento en la Mutualista Vargas Torres de mi familia. Hasta el día de hoy no lo puedo utilizar, quedó cuarteado el edificio y no terminó. Y a los pocos meses de haber pasado yo por ser el médico protegido de la zona del terremoto, estábamos todavía en el gobierno de Rafael Correa, y de haber sido el médico de la zona, y de que había un decreto que decía que a los médicos, al personal de educación, a las policías, a los empleados públicos que estaban ahí contratados en esa zona, no se les podía finalizar su contrato, sino que se les renovaba automáticamente por la emergencia nacional. Bien, me llamaron, no les valió un diablo, la emergencia siguió hasta el día 20, precisamente hasta el día 27 de marzo, al 27 de abril, siguió la emergencia vigente, porque hubieron 4.500 réplicas, y esas 3.500 réplicas continuaron a lo largo de un año entero, desde el 16 de abril hasta el 16 de abril del año siguiente. Esas réplicas no solamente fueron ya en Pedernales, sino que atacaron a Tunsupa primero, luego fueron cerrándose hacia el norte de la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, me llamaron, y cuando yo pregunté, llegué y me presenté para saber qué se trataba, me dijeron, no, usted está despedido. Le dije, ¿quién me despedió? ¿Por qué me han despedido? No tienen razón. He cumplido con mi deber, es más, he cumplido extraordinariamente con mi deber. He trabajado horas extras, he estado al lado de las personas del terremoto, he estado en sus campamentos, los he estado visitando, no les he desamparado nunca. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, mi sorpresa fue que la noticia había llegado de Quito. Pocos meses antes, el día 24 de noviembre, yo recibí una golpiza por un par de tipos que eran del CREO, eran de la provincia de Manabí. Curiosamente, tenía una hermana que tenía relaciones con uno de los manabitas, que era el director de personal del Seguro Social, y cuando se enteró que no podía quitarme unas propiedades que mi padre me había dejado como parte de una compañía, yo era accionista de una compañía constructora y que hizo un hotel y un edificio, y cuando se enteró que no me podía quitar los bienes que mi padre me había dejado a través de estas acciones, pues me amenazó de que me iba a quitar el puesto de trabajo, y me quitó. El asunto es que llegué acá, y la sorpresa fue que en el lugar donde yo tengo mi oficina, allá en la avenida Amazonas, pues el terremoto había hecho también tremendo daño. Pagué las reparaciones, arreglé los techos, las paredes, las lluvias que habían sido intensísimas, habían destrozado todo, además del terremoto. Me costó todo lo que era todo el dinero que tenía disponible. Gracias al cielo tuve ayuda también de mis hijas y pude reparar aquellos bienes.
Pero en este momento que estamos ahora en la pandemia, para poder yo sobrevivir de ese edificio en el que yo vivo, tengo unos apartamentos y en esos apartamentos yo arriendo y llega esta pandemia. Arriendo a los estudiantes de la Mariscal que llegan a las universidades. Aquí en la zona existen 8 universidades, existen más de 200.000 habitantes que son estudiantes universitarios, eran estudiantes universitarios, pero con la pandemia los estudiantes universitarios se fueron y reciben las clases por internet y ahora pues la Mariscal está desolada. La Mariscal era el barrio más vibrante del turismo, tenía 80 hostales más los más importantes hoteles de Quito, el Marriott, el Hilton, el Suites Hotel. Todos ellos entran en colapso porque se cierra el aeropuerto, se acaba la situación económica de la capital y junto con todos los ecuatorianos comienza a vivir que ha sido el colapso, donde hay una crisis económica, hay que pagar condominios, agua, luz, impuestos, y todavía más el municipio en este momento hace un aumento a los impuestos prediales, estando en plena pandemia. Y respecto al agua y la luz, el gobierno da 3 días de condonación de pago, 3 meses, a marzo, abril y mayo, pero resulta que esos 3 meses luego entran a un sistema de cobranzas y hacen una trampa. En el caso mío, yo fui y pagué los 3 meses que debía, porque no podía salir de aquí, estuvimos encerrados y daba a todo el mundo miedo, no funcionaban las oficinas, nadie atendía por ninguna parte, entonces no se podía pagar, no venía nadie a medir la energía eléctrica, nadie venía a medir la energía de luz, la cantidad de agua consumida, no se sabía cuánto se tenía que pagar. Cuando voy a pagar, pago, pero después me salen con un arreglo y me obligan a pagar cada mes según ese arreglo, cuando yo ya había pagado todo. Y usted quiere protestar y pedir y reclamar eso, usted viera el rollo que es. Todo lo hacen ahora por internet y en el internet simplemente lo tienen peloteado como le tenían al Yacu Pérez. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, hasta que Yacu Pérez dijo ya, dejémosle nomás el asuntito, ya no soy candidato a la presidencia. Lo mismo pasó. Pero además vieron muertos y enfermos. Entre esos muertos y enfermos, ya antes de la pandemia tuve una hermana menor muerta y en la pandemia tuve otra hermana muerta. Y en los funerales, las promesas entre los hermanos de que nos íbamos a ayudar, de que nos íbamos a solidarizar, que íbamos a distribuir las cosas con justicia porque ya llevamos 26 años desde la muerte de nuestros padres. Pero un hermano era partidario de Guillermo Lasso y yo partidario de Rafael Correa. Y basta con que hayamos sido partidarios del uno y del otro para que entre los dos lo único que exista sea odio. Nos hemos amenazado, él me ha amenazado de muerte a mí y yo le he dicho, si me pasa lo mismo que le pasó a la abuela en la hacienda de la que usted administraba, que fue asesinada en esa hacienda, y todo queda en la impunidad, que tampoco se va a librar ni siquiera su familia. Y esto fue, este es el ambiente psicológico y social que vivimos. En este momento hay elecciones, tenemos la pandemia, tenemos la crisis económica, todo es un desastre. Y en este momento comenzamos a vivir un momento trascendental. Me tocó vivir el momento trascendental del terremoto. Hoy vivo el momento trascendental de la pandemia aquí. Es tan difícil la cosa que ni siquiera me quiero arreglar la dentadura. Se me había partido un diente, algunos notarán. Y no me voy al dentista. ¿Por qué no me voy al dentista? Porque hace 3 meses un amigo dentista se fue a trabajar en consultorio porque un paciente le pidió que por favor venga, le ayude, que estaba muy mal. Bueno, él comedidamente fue, le atendió, le dio coronavirus, tuvimos que enterrar. Al dentista, no solamente al paciente, estoy hablando del dentista. Mis amigos médicos, allá en la provincia de Esmeraldas, han pasado ya por el COVID, unos han pasado amargos, y familiares que tengo en Esmeraldas han muerto, cuñados, parientes cercanos, amigos,
mi Brígida, mi querida madre adoptiva del Cabo San Francisco, pero ni siquiera solamente aquí, hasta en Inglaterra, amigos que fundaron conmigo la Fundación Ecotrackers, como David Tuckett, murió en Inglaterra, y otro amigo mío con el que trabajó conmigo en la Fundación Ecotrackers y después hizo su propia fundación, Yanapuma, Andy Kirby, también murió en Cuenca. Dios mío, la cosa sí es lo que estamos viviendo. Ahora se avecina una tercera ola y este drama se complica y se siente terrible, se siente realmente doloroso, porque no solamente tienes que combatir a la enfermedad, no solamente tienes que soportar la crisis económica, sino que aún dentro de los lazos familiares todo se rompe, sea por muertes, sea porque hay que repartirse bienes, herencias, sea porque hay una crisis. Es decir, esta crisis que estamos viviendo en Ecuador es una crisis esencial. Es una crisis completamente más ruda que en ninguna otra parte. Se lo ve cuando se matan en las cárceles y tenemos 79 asesinatos dentro de las cárceles. Cuando el otro día que salgo a caminar aquí pasa un borracho y se lanza a pegarme a mí a puñetes y tengo que batirme a puñetes en la calle. Porque la violencia está en todas partes. Todos mis amigos que están en los puertos corren a ver quién es el que murió el día de hoy por sicariato o por pandemia, porque allá se muere por las dos cosas, o se muere por sicariato, se muere por femicidio, se muere por pandemia. Eso es lo que estamos viviendo. Y ahora sí, ustedes tienen que pensar bien que esto lo trajo y lo sucedió y se produjo porque en Ecuador llegamos a abandonar lo que fue el socialismo del siglo XXI y adoptamos el neoliberalismo. Lo mismo hizo Argentina y se fue al coño, lo mismo hizo Brasil, lo mismo hizo, y Colombia ha vivido el neoliberalismo con Uribe, con todos los presidentes. Perú ha hecho lo mismo y todos están en la misma drama. Y cuando Estados Unidos se radicalizó en la derecha, miren lo que le pasó. Cuando India se radicaliza en la derecha, miren lo que está pasando. Así que ustedes tienen que tener conciencia. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Pues el sistema neoliberal facilita que estas pandemias adquieran dimensiones colosales. Muchas gracias.